hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con un canto y dejamos el lugar a nuestra hermana para la palabra. Amén. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré de tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré de tu gloria a las naciones. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Lau. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias te damos, bendito Padre, en este día, Señor, porque tu Padre ha sido fiel con nosotros, mi Dios. Sé tu Padre el que hables en este día, Padre, a nosotros, Señor. Sé tu Padre el que pongas las palabras, mi Dios. Yo te pido en este día, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han de conectar, Señor, y a los que no pudieron también, Señor. Yo te doy gracias en este día, Señor, y glorifico tu nombre, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues nuestro tema de hoy es requisitos indispensables para evangelizar. Amén. Pues aquí nuestro pensamiento central dice, un encuentro personal con Cristo es necesario para que podamos evangelizar a otros. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 4:18. Si alguien me lo puede leer, es Mateo 18, 4:18 al 25. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vosotros, no, ya, perdón. Amén. Bueno, lo voy a leer yo el 5 del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Se alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén, hermanos. Pues aquí un punto importante que vamos a aprender hoy es que nosotros como creyentes tenemos que responder al llamado divino, tanto como para la salvación como para el servicio a Dios. Amén. Entonces, aquí les voy a leer lo que es la introducción. Dice, la evangelización es una tarea que Cristo ha dejado en manos de los creyentes. Vamos a leer Primera de Pedro 1:10 y 12.
Amén. Si alguien lo tiene. Profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir aquel tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de estos. Amén. A ellos, hasta el 12, ¿verdad? A Sí, ellos amén. se les reveló que no se estaban sirviéndose a sí mismos, sino que se les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. Amén. Aquí dice, siendo pues que nos ha asignado una misión tan especial, tenemos que poseer los mismos requisitos que reunieron los primeros discípulos. Ellos respondieron al llamado de Jesús. En la lección anterior apreciamos cómo reaccionaron los primeros hombres a los cuales llamó el Señor a la misión de ganar otros para el reino de Dios. Aquí observamos cómo dejándolo, todos siguieron al Maestro para servirle con dedicación. Los discípulos de Jesús reconocieron el poder del Evangelio. Nadie podrá impactar otras vidas si primero no ha sido conmovido por la obra de Dios en su vida. Hay que demostrar las virtudes del Evangelio. Los creyentes siempre han sido llamados para demostrar en su propia vida las virtudes del Espíritu Santo. Nuestros hechos dicen más que nuestras palabras. Que el Señor nos ayude a testificar primero con nuestra vida y luego con nuestro mensaje. Amén. Bueno, aquí nuestro primer punto es responder al llamamiento de Jesús. Amén. Aquí vemos nosotros que Dios, Jesús, Él fue el que inició el ministerio, ¿no? De la palabra. Sabemos que Juan ya venía hablando de las buenas nuevas y que tenía que haber arrepentimiento, ¿no? Entonces Jesús llegó después, pero ya estaba preparándose el camino, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que Dios nos ha llamado a nosotros a lo mismo, ¿no? A predicar del evangelio. Vemos aquí, vamos a ver un ejemplo que dice nuestro inciso A, que dice un llamamiento con propósito. Y vamos a leer el 4 del 18 al 19 de Mateo. Cuatro del ¿Están 18 dando? al 19. Sí, amén. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando a la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Amén. Aquí vemos lo que yo les decía, ¿no? Que ya estaba como que se puede decir que la continuación del ministerio, ¿no? De que Juan el Bautista ya había preparado el camino, ¿no? Porque iba a venir el Mesías. Entonces, ay. Entonces aquí vamos a leer Juan y aquí nos va a hablar de un llamamiento al ministerio. Es Juan 1:35 al 42. Amén. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de los de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Amén, hermanos. Aquí vemos que a lo mejor anteriormente no habían sido llamados, pero para el ministerio, ¿no? Sino para salvación. Pero ellos ya conocían a Jesús. Entonces, yo creo que Jesús cuando nos ha llamado a nosotros, Él nos ha llamado para que nosotros, seamos como se los dijo a ellos, ¿no? Que ahorita vamos a hacer una cita que dice que iban a ser pescadores de hombres, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y a ver, pues yo creo que cuando él les dijo que iban a ser pescadores de hombres, pues eso tenía una representación, ¿no? Y podemos ver que pues el mar presenta lo que es que la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene olas altas y bajas. Y así es el ser humano, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos altas, tenemos bajas, y todos al final necesitamos de Dios. Entonces, yo digo que los peces representan pues a los seres humanos buenos y malos y peores, ¿no? Porque si nos damos cuenta cuando nosotros vamos no sé, a algún lugar y vamos a comprar, digamos, pescado, ¿no? Nosotros sabemos que muchas veces ese pescado ya fue escogido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo escogen del mar, pues vemos que hay unos que son buenos, hay unos que son malos y otros que pues de plano no los podemos ni comer, ¿no? Entonces tienen que ser escogidos y yo creo que así nosotros pues somos escogidos por Dios, ¿no? Y pues yo creo que la red, yo la red la veo como que es el evangelio, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, pues yo creo que es muy importante que nosotros valoremos esto, ¿no? Aquí dice, los pescadores representan a los creyentes que salen de su casa y su iglesia y se meten al agua, al mar humano para sacar de ahí los que oigan su mensaje. Amén, hermanos. Entonces, Dios nos hace un llamamiento, pero con un propósito. El propósito, pues, es que nosotros le sigamos, ¿no? Le sirvamos, porque Él lo que pide de nosotros es que le sirvamos. Entonces, si Él nos está llamando a hablar de su palabra, a ser pescadores de hombres, que nosotros seamos los que prediquemos y evangelicemos a todas aquellas personas, pues, que no conocen a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros aquí una respuesta positiva e inmediata. Entonces vamos a leer 4, 20 y 22 de Mateo. ¿Si alguien lo tiene, hermano? Amén. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén, hermano. Pues aquí vemos de este llamamiento, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues lo que ellos hicieron fue actuar en el momento. No se esperaron, no le dijeron, ay, pues espérame, tengo que ir a hacer esto antes de seguirte, no. Ellos tomaron la decisión en el momento y quisieron seguir a Jesús. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, ¿no? Porque hay veces que Dios nos llama, pero nosotros sí ponemos muchos pretextos, ¿no?
A lo mejor y pues, a lo mejor hay una persona necesitada que necesita saber del evangelio y pues nosotros no respondemos al llamamiento de Dios. Nosotros queremos darle a Dios nuestro tiempo, pero muchas veces nosotros le damos el tiempo que nos sobra. Más sin en cambio, aquí vemos que ellos pues son un ejemplo, ¿no? Porque ellos no dudaron, ellos dijeron, yo lo voy a seguir y dejaron todo, no les importó, porque ellos pues, fueron unas personas que estuvieron decididas, ¿no? Y pues vemos que pues ellos amaban a Dios. Entonces, a lo mejor y ellos no eran expertos, ¿no? No eran expertos en todo lo de Jesús, de la Biblia, ¿no? Pero tenían un corazón dispuesto, y es lo que nosotros debemos de tener, un corazón dispuesto para cuando Jesús nos hace el llamamiento y Él vea que pues nosotros lo queremos seguir, ¿no? Ellos sabían que el seguirlo implicaba que tenían que dejar todo y vivir como Él. Y es lo que muchas veces nosotros no queremos. No queremos vivir como Él. ¿Por qué? Porque se nos hace más práctico vivir una vida, se puede decir, pues ahora sí que más fácil, más práctica. Y muchas veces pues no le damos a Dios el tiempo que Él quiere de nosotros, ¿no? Entonces ellos pues sí son un ejemplo, ¿no? Porque ellos no lo pensaron. Más sin en cambio, pues nosotros sí somos así, ¿no? Como de que pues tan solo pues muchas veces a lo mejor y cuando vamos a la iglesia o no sé, somos así de que, híjole, pues luego hacemos primero otras cosas y pues ya después vamos a la iglesia o Dios, muchas veces Dios nos hace sentir y nos está llamando en el simple hecho de que nos llama a orar y decimos, ay no, pues ahorita nada más que termine de hacer esto, pues me voy a poner a orar y o nada más que termine de hacer esto voy a leer la palabra o cosas así. Entonces, pues Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa decisión, hacer llamado, porque Él nos está llamando, ¿no? Y pues Dios toma en cuenta la voluntad del ser humano cuando Él nos llama. Entonces nosotros no estamos obligados a, a seguirlo si no queremos. Él nos da la decisión. Nosotros somos los que decidimos, ¿no? Pero sabemos si nosotros tenemos ejemplos, o sea, tenemos ejemplos de que, pues Dios en el tiempo de antes, pues Él llamó a personas, y eran personas que tenían ocupaciones, por si lo vemos en Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Eliseo estaba en los campos cuando llamó a Elías, ay, perdón. Entonces, bueno, aquí vemos Saulo, que hacía, perseguía a los cristianos, ¿no? Cuando fue llamado por Dios. Pero vemos que todos ellos también respondieron al llamamiento de Dios al momento. Ellos obedecieron ese llamamiento que Dios había hecho, ¿no? Entonces, pues yo creo que la reacción que tuvieron estos pescadores, pues fue firme, ¿no? Fue firme porque a lo mejor en ese momento fue espontáneo, pero ellos estuvieron firmes en querer seguir a Jesús. Entonces, pues como les decía, muchas veces podemos poner excusas, ¿no? Para no seguir a Dios, a lo mejor que pues, o para no, pues no hacer lo que Él nos pide, ¿no? Y entre esas excusas, pues muchas veces ponemos el trabajo, ponemos otras cosas, ¿no? La familia, pero yo creo que cuando Dios nos llama, Él nos está llamando para que nosotros le sirvamos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que nosotros tenemos que hacer lo que hicieron en ese tiempo los pescadores, ¿no? Que fue abrir su corazón a Dios. Ellos abrieron a su corazón a Dios y quisieron seguirlo. Muchas veces nosotros creemos que por servir a Dios tenemos que dejar nuestras cosas, nuestro trabajo, pero no es así. Nosotros, hay veces que Dios sí llama,
pero nosotros tenemos que valorar, ¿no? Valorar, yo lo he visto muchas veces, ha pasado que, pues, a lo mejor y por dar prioridad a otras cosas, pues no, yo lo digo en personalmente de mí, pues no he seguido en el llamamiento que Dios me ha hecho, ¿no? Entonces, pero pues Dios quiere que sea así, ¿no? Que seamos obedientes, que nosotros cumplamos con ese deber, ¿no? De evangelizar, ¿no? Porque pues hay mucha gente que necesita, ¿no? Necesita de Dios. Vemos que tan solo en Hechos, vamos a leer Hechos 8:29 al 39. Amén. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Pues aquí vemos, ¿verdad? Que Felipe fue obediente al llamado de Dios, y a lo mejor él en el transcurso de ese camino, pues ahí nos dice, ¿no? Que era un lugar, a lo mejor no era muy habitado, a lo mejor estaba muy solo, pero a él no le importó eso, a él lo que le importó fue que obedecer a Dios. Entonces él obedeció a Dios, obedeció ese llamamiento. ¿Por qué? Porque el etíope pues tenía necesidad de Dios. Entonces, pues muchas veces así las personas tienen necesidad de Dios, y pues si nosotros conocemos de Dios y Dios nos ha llamado, pues nosotros tenemos que actuar y pues obedecer a Dios, reconocer el poder del Evangelio. 23 al 25, Mateo. Y se difundió su fama por toda Siria y se trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Entonces aquí vemos que vamos a ver este punto que dice, un poder que sacia todas las necesidades humanas. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues aquí vemos que Dios con su gran sabiduría al ser humano lo hizo con la necesidad y con la capacidad de aprender. Entonces nosotros tenemos esas capacidades, ¿no? Dios nos las ha dado. Dios nos ha dado esa necesidad y esa capacidad de aprender. Y pues si lo tenemos a Él, pues yo creo que no se nos tiene que hacer difícil, ¿no? Al contrario, ¿no? Si nosotros vamos de la mano de Dios, pues nosotros vamos a desarrollar bien lo que Dios ponga a nosotros, ¿no?
Vamos a leer Efesios 4:11 al 13. ¿Efesios qué, perdón? 4:11 al 13. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Pues aquí vemos, ¿verdad? Que pues Dios es el que nos da, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que nosotros también, pues, aceptamos lo que Dios nos quiere dar. Dios tiene muchas cosas para nosotros y tan solo aquí lo vemos, ¿no? Dice que uno fueron apóstoles, profetas, o sea, eso también Dios lo tiene para nosotros, pero depende de nosotros si queremos recibirlo, ¿no? Porque pues al final pues Dios no nos va a obligar, porque pues Él nos da la libertad de decidir, ¿no? Y si nosotros decidimos que realmente queremos seguirlo, buscarlo y responder a ese llamamiento, pues Él nos va a dar, ¿qué? Pues de su poder, ¿no? Y nosotros vamos a poder predicar el evangelio, ¿no? Y sabemos que pues predicar, como dice aquí, es pregonar las buenas nuevas de la salvación a las que no la han recibido, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos con que pues nosotros ya lo recibimos y pues se puede decir así como cuando están repartiendo algún juguete, ¿no? Digamos, un día del niño, ¿no? Están repartiendo un juguete y ya pasé yo, ay, ya me tocó a mí, ¿no? Ay, no, pues si ya no les toca a los demás, pues ya ni modo, ¿no? Pues no, o sea, realmente nosotros tenemos que compartir eso que es lo más precioso, ¿no? Que Dios nos ha dado, ¿no? La salvación. Entonces, pues aquí que dice, nosotros tenemos que dar el mensaje que pues dio Jesús, ¿no? El que de donde decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos había mandado, ¿no? Porque Dios nos manda que nosotros sigamos predicando eso. ¿Por qué? Porque, pues sí, realmente muchas veces vemos nosotros la vida tan fácil que pues no nos ponemos a pensar que pues a lo mejor el tiempo es corto, ¿no? Entonces, pues también vemos que pues en Dios pues hay sanidad, ¿no? Y pues la sanidad siempre ha estado presente, siempre, siempre ha estado presente. Porque desde mucho tiempo antes nosotros lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Que pues Dios ha dado sanidades y muchas personas pues no, luego no lo creen, ¿no? Pero pues nosotros sí tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos que Dios ha dado de sanación y pues lo vemos en endemoniados, cuando el cojo de nacimiento, cuando los malteses. Entonces Dios nos pone ejemplos en la Biblia, pero creo que también nosotros hemos visto sanidades que Dios ha dado. Entonces lo hemos visto aquí en la tierra, ¿no? Yo, pues, un ejemplo que puedo poner, pues lo he visto en mis padres, ¿no? Mi papá, pues ya lo operaron 4 veces del cerebro y pues Dios ha permitido que esté aquí, ¿no? Mi mamá tenía cáncer y Dios también permitió que mi mamá fuera sanada, ¿no? Entonces, creo que hay mucha gente enferma que necesita que nosotros le prediquemos, ¿no? Que les hablemos de ese poder que Dios tiene para, para ser sanados, ¿no? Porque
si nosotros no nos tomamos de la mano de Dios y del Espíritu Santo, pues, pues no lo podemos hacer. Entonces, pues nosotros todos esos testimonios que tenemos de sanidades, pues lo tenemos que compartir, ¿no? Lo tenemos que compartir con las personas que están oprimidas, que a lo mejor tienen algún endemoniado, no sé, porque pues eso sí, sí suele suceder, ¿no? Que muchas veces no saben a quién acudir, ¿no? Pero nosotros tenemos que hablarles y predicarles de la palabra, ¿no? Muchas veces las personas, confunden, ¿no? Confunden las enfermedades, ¿no? Con los endemoniados, ¿no? Porque, bueno, yo he visto casos que sí, hay personas que dicen que sus familiares pues están locos o son trastornos mentales o no sé, ¿no? Pero muchas veces no es así, muchas veces son demonios que los están perturbando. Más sin en cambio, pues Dios tiene el poder para liberarlos, pero pues nosotros hemos sido llamados para predicar ese poder que Dios tiene, ¿no? Y pues Dios responde a todas las necesidades del ser humano. Ya vamos a ver aquí, un poder que moviliza a las multitudes. 4:25. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos que muchos habían visto todos los milagros, ¿no? Que había hecho Jesús, entonces lo siguieron y en ese tiempo se esparcía, ¿no? Se esparcía, se iba como que divulgando, se podría decir, ¿no? Y pues traían a gente a todas las partes donde él estaba, ¿no? Entonces, pues, como les decía, nosotros somos llamados para salvación, pero luego nosotros también somos llamados al servicio, ¿no? Al servicio a Dios. Muchas veces, muchos son llamados, pero para ministerio de tiempo completo, y otros, pues nada más somos llamados para compartir el evangelio, ¿no? Lo que hemos recibido. Entonces, pues yo creo que nosotros de reconocer el poder de Dios y no avergonzarnos de lo que hemos aprendido en Dios, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos, muchas veces no nos ponemos, pues ahora sí que no demostramos eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y pues nosotros debemos de mostrarle a las personas que pues ellos se deben de sentir motivados, ¿no? Entonces, pues es muy importante que nosotros, como les decía, compartamos el poder de Dios porque es lo que Él quiere, ¿no? Quiere que nosotros, lo sirvamos y le busquemos, ¿no? Aquí dice el punto, demostrar las virtudes del Evangelio. Y el punto 1 dice, la virtud santificadora de la gracia divina. Aquí, pues, este requisito, pues, es demostrar en su vida las virtudes del Evangelio que anuncia. Una de esas es la pureza moral y espiritual. Vivir una vida santa para tener éxito en la conquista de las almas. Pues aquí nos está diciendo, ¿no? Que pues nosotros debemos de llevar una vida recta delante de Dios. ¿Para qué? Para que pues nosotros podamos compartir, porque si nosotros no llevamos una vida como Dios la quiere, pues nosotros no vamos a poder, ahora sí que atraer, ¿no? A las personas que no conocen de Dios. Y pues también nosotros tenemos, para poder nosotros
compartir esto, pues tenemos que tener, ya tenemos que haber tenido nosotros esa experiencia, ¿no? Esa experiencia en nuestro propio ser, ¿no? De haber sido santificados por el Espíritu Santo, ¿no? Vemos que Jesús puso de ejemplo, la parábola de la sal, ¿no? Aquí dice, la sal no purifica, pero evita la corrupción. Los mismos cristianos tienen poder no tienen poder para salvar a nadie, pero sí ejercen una gran influencia moral y espiritual en el mundo. Entonces, pues, nosotros, aquí Jesús nos pone el ejemplo de la sal, ¿no? Y si lo vemos así como que materialmente, pues la sal muchas veces es muy indispensable, ¿no? Porque puedes hacer a lo mejor la comida que más te guste, pero si la sientes salada, pues no te la vas a comer. O si sientes que no tienes sal, pues también te vas a saber así, ¿no? Entonces así es como nosotros debemos de darle como que ese sazón a a la palabra, a a las virtudes que Dios nos ha dado, ¿no? Tenemos que darle ese sazón, ¿para qué? Para que nosotros seamos un ejemplo agradable, ¿no? Porque como les decía, ¿no? O sea, yo ni me lo imaginaba y yo hoy tuve un ejemplo así, ¿no? Se acercó una muchacha y me dice, oye, Laura, por favor, prueba mi guisado. Es que me regresaron la comida. Y le digo, ¿cómo que te la regresaron? Dice, sí, es que me dijeron que está salada. Y le digo, a ver, y ya lo probé y le digo, oye, no, le digo, no, no le falta sal. Dice, no, es que le aventé la bolsa de las tortillas y tenía la sal abajo. Dice, pero ¿qué crees que me la regresaron? Entonces, si vemos ese ejemplo, pues le rechazaron la comida, ¿no? Entonces, ya ni se la pagaron ni nada y fue como que algo que dijo, híjole, pues ella sintió que perdió y perdió al cliente, ¿no? Entonces, pues nosotros en ese aspecto, pues debemos de darle un buen sazón a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Entonces, nosotros debemos demostrar pureza, ¿no? Pureza para poder influir si queremos nosotros, pues ahora sí que ganar a otras personas para Cristo, ¿no? Dice, a ver, aquí dice, la virtud de la fe se manifiesta con hechos. Amén. Es 5 del 14 al 16. Amén. Vosotros sois la, vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué está salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz del- de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hasta ahí? ¿Es el 16? Sí. Amén. Pues aquí nos habla de la parábola de la luz y vamos a leer Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Pues aquí lo primerito que nosotros tenemos que ver y analizar es que
Jesús es luz, pero también nos ha dicho que si nosotros andamos con él, pues andamos en luz. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy la luz del mundo, pero dice que los que andan con él, pues son luz, ¿no? Entonces nosotros somos luz del mundo. Dice Cristo que ilumina nuestros corazones, así como la luna que no tiene luz propia y irradia luz del sol para combatir las tinieblas de la noche. Los creyentes irradian luz celestial. Entonces es muy importante que nosotros valoremos esto, ¿no? Que lo valoremos porque esto es algo que siempre, siempre, siempre las personas van a ver en nosotros. Si nosotros tenemos esa luz de Cristo, la vamos a reflejar. Entonces, si nosotros reflejamos esa luz, pues nosotros, ahora sí que pues vamos a atraer a las personas que no conocen de Dios, a las personas inconversas. ¿Por qué? Porque ellos están viendo algo en nosotros diferente, ¿no? Y pues a la mayoría pues no nos gusta la oscuridad, ¿no? Entonces, como que pues la oscuridad pues para mí en lo personal representa algo así como de que pues no ves, no te puedes desarrollar, no sé, pero dice que, como dice aquí, no dice, la sal evita la corrupción y la luz combate la ignorancia. Y David lo comprobó cuando dijo, lámpara a mis pies es mi palabra y lumbrera mi camino. Ujú. Entonces, si nosotros somos luz, pues nosotros tenemos que reflejarlo, tenemos que mostrarlo para que las personas puedan ser atraídas a Dios. Porque si nosotros no lo somos, pues no podemos, parece que nosotros no podemos pues dar ningún buen aspecto, ¿no? A las demás personas, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo pues con nuestro diario vivir, ¿no? Porque si nosotros con nuestro diario vivir, reflejamos esa luz que Dios nos ha dado, pues las personas que no creen en Dios, pues sí se van a acercar, porque nosotros estamos mostrando algo diferente, ¿no? Como cuando tú acabas de conocer, como cuando tú conoces a Cristo de reciente y llegas y tú sirves a Dios y buscas a Dios, tu cara lo refleja. Y hay personas que te ven y te dicen, ay, es que yo en ti veo algo diferente. Es que hay algo que no veo en otras personas y lo veo en ti, ¿no? Pero es porque Dios está mostrando que pues tú tienes esa luz que Él te ha dado, pero pues ahí sí depende mucho de nosotros que nosotros lo queramos tener, ¿no? Porque hay veces que pues también a lo mejor y siempre estamos serios, enojados, no sé, y no demostramos eso, ¿no? Porque pues a lo mejor y también nuestra manera de vivir pues no es la correcta, ¿no? Entonces pues ahí es cuando dicen, no, pues yo lo veo igual que los demás, yo no me quiero acercar a Dios. Y como yo decía, pues nosotros somos ejemplo, ¿no? Tenemos que ser el ejemplo para los que no conocen de Dios. Tenemos que ser ese ejemplo para que ellos vean que pues realmente el Dios que nosotros tenemos, pues es un Dios verdadero, ¿no? Que nos ha llamado para compartir de su palabra, que nos ha llamado para predicar de su poder y nos ha llamado para que seamos la luz. Entonces, pues yo creo que nosotros como creyentes tenemos que responder al llamamiento divino que pues Dios nos ha dado y pues servirle. Como les decía, algunos son llamados para tiempo completo y otros pues solo para algún programa de evangelizar, ¿no? Pero no hay aquí dice, pero no hay que olvidar que no, pero no hay que olvidar que todos estamos obligados a servir a nuestro Rey. Hay que reconocer que el Evangelio no es una simple religión ni consiste de palabras solamente. Jesús mandó que continuáramos la extensión de un ministerio poderoso, enseñanza, predicación y sanidad.
Entonces, pues aquí yo creo que es claro, ¿no? Es claro que pues Dios nos dejó esos mandatos, ¿no? Y muchas veces pues no lo queremos hacer. Cada uno de nosotros sabemos el por qué, ¿no? A lo mejor no todos tenemos la disposición, a lo mejor no todos tenemos el amor, a lo mejor otros tenemos otras cosas más importantes y pues como les decía, pues siempre dejamos a Dios al último, ¿no? Y dice aquí, el buen evangelizador tendrá que reconocer tarde o temprano que es el mejor mensaje a los perdidos su propia vida cristiana. Lo que les decía yo, ¿no? Cuando nosotros reflejamos en nuestra vida si tenemos a Dios o no lo tenemos. Entonces, depende de cada uno de nosotros si nosotros realmente queremos ser llamados por Dios. Él nos llama y nos pone requisitos, pero depende de nosotros si nosotros queremos pues seguirlos. Él nos los está dando, pero ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, a ver, aquí les voy a hacer una pregunta. Dice, a ver quién me la puede responder. Mencione los tres aspectos del ministerio evangelístico Jesús, de Jesús en Mateo. Era la enseñanza, la predicación y la sanidad, ¿no? De enfermos. ¿Sí, me escuchaste, Lo? No se escuchó bien. Ah, enseñanza, predicación y sanidad, ¿no? De enfermos. Así es. A ver, les voy a hacer otra. Tres principales requisitos de todo de todo evangelizador exitoso. Amén. Sería una persona que ama a Dios, eh, que conoce de la palabra y la disposición. ¿Alguien más? Pues también sería primeramente el amor, la disposición de servir al Señor y negarte a ti mismo, ¿no? Pues esos tres principales requisitos ya se los había dicho. Es haber experimentado la salvación y el llamamiento al servicio, reconocer el poder del evangelio y haber experimentado el poder santificador del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el reto que hizo Jesús a sus discípulos? ¿Alguien me puede decir? Ser la sal y la luz del mundo. Amén. Sí, esa es la respuesta correcta. Bueno, hermanos, pues yo les quiero preguntar, a ver por decir, a ver, la hermana Maru, ¿usted cómo nos puede expresar lo que siente acerca de del llamamiento que Dios le hace? Amén. Pues más que nada yo creo que primeramente es el que Dios habla a la vida de uno para realmente buscarlo y servirlo y no poner ningún pero y es trabajar en amor y en disposición para el Señor. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Amén, hermano.
Fanny. Pues primeramente aquí como dice la lección, primero nos hace un llamado para salvación. Ante todo, primero es que nosotros seamos salvos, como Él vino y empezó a predicar, pero primero empezó a decir que se arrepintieran y que creyeran en el Evangelio. Ya después hizo el llamado para los discípulos que, como tú dijiste, actuaron al instante. No dudaron cuando Él les dijo, síganme, porque pues ellos, su trabajo era ser pescadores, pero él cuando los llamó les dijo que tenían que ser pescadores, pero pescadores de hombres. Entonces así Él nos hace el llamado a nosotros, pues para que pues para predicar su evangelio, primero tenemos nosotros que vivirlo. O sea, nosotros no podemos evangelizar. Claro que aquí en la Biblia pues nos dice que el poder que Él nos ha dado, nos ha otorgado a todos sin excepción, ya depende de cada uno que lo, que lo, este, que lo llevemos a cabo, ¿no? Porque pues sí dio el que fueran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero cada uno desempeña un papel importante. Y si nosotros vamos a querer ser apóstoles o profetas, evangelistas o maestros, pues tenemos que empezar por nosotros, primero por nosotros, y así demostrarlo a la gente, como dice la Biblia, que pues tenemos que ser la sal y la luz del mundo. O sea, tenemos nosotros que demostrar el amor que primeramente Dios dio para cada uno de nosotros, para así poderlo expresar a los demás y vivirlo. Porque como nosotros podemos demostrar a la gente y dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nosotros no somos luz, ¿cómo vamos a alumbrar a los demás? ¿Cómo vamos a llevar la salvación? ¿Cómo vamos a llevar las buenas nuevas si nosotros en primera pues no lo demostramos, ¿no? Sí se necesita un compromiso, ser fiel y como dice aquí, vivir una vida en santidad, y eso es una virtud que Él nos da, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros la tengamos que llevar a cabo, porque ser santos pues implica dejar el pecado. O sea, tanto de los pensamientos como de acciones es vivir una vida en santidad si nosotros queremos predicar el evangelio y ser evangelistas y llevar el evangelio, como dice su palabra, llevar el evangelio a toda la criatura, que realmente sí se necesita, como antes, como nos dabas el ejemplo del mar, de que cómo son en la actualidad también, antes lo necesitaban y también ahora lo necesitan, ¿no? O sea, hay buenos, hay malos, y Él en su misericordia, pues nos escogió para llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, pues sí, es un compromiso que tenemos que nosotros tener para que vayamos y demos esas buenas nuevas de salvación que Él nos ha dado a nuestras vidas y llevarlo a cabo. Pero pues tenemos que nosotros vivir una vida para que la demás gente lo vea. Como decías, pues hay gente que necesita tanto de sanidad física y sanidad también espiritual, porque ahora en la actualidad, como bien lo dices, pues bueno, como es, el enemigo ha entrado tanto en los jóvenes, en los niños, en los adultos, y de ahí empieza, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos que, este, que vivir la palabra, pedir a Dios sabiduría y entendimiento, y de ahí pues yo creo que Él nos va a dar ya lo que realmente necesita, tanto o sea, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, y con las personas que te rodean, ¿no? Entonces yo es lo que puedo decir de lo que me estás preguntando, Lauris. Amén. Adi. Pues sí, como nos dice la lección, creo que está bien explicado que somos la sal y la luz, que estamos llamados a vivir en justicia, y dice que pues, la sal es como para que los alimentos no se
nos echen a perder y pues la luz para que veamos, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de primero empezar con nuestra vida, siendo justos y reflejando la luz de Cristo y también abrir nuestra boca, porque eso también lo dice la lección y lo hemos escuchado siempre. Todos estamos llamados a hablar de las buenas nuevas a todos los que nos rodean. Amén. Gaby, Pues sí, no creo que la clase fue muy clara y pues nuevamente Dios nos está hablando. Sí, tal cual nos está haciendo un llamado, tal cual sí empezar ciertamente con nuestra vida. ¿Para qué? Para que pues nosotros podamos mostrar algo positivo al que no conoce, porque hay mucha gente que tiene la necesidad de conocer de Dios y nosotros, al ser llamados por el Señor, nosotros tenemos que dar principalmente un buen testimonio para que pues esas personas tengan la misma oportunidad, el mismo regalo que nosotros hemos tenido de salvación, ¿no? Porque nosotros somos salvos, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de conocer de Él, de sentir su presencia, de saber que tenemos su protección, su respaldo, que Él está con nosotros, pero debemos de compartir eso ante las personas que no lo conocen, porque sí hay mucha gente que necesita de Dios y nosotros principalmente que lo tenemos, sabemos que Él en todo nos ayuda, nos bendice grandemente, Él nos ama. Hay personas que no conocen y siente que nadie los quiere, pero a final de cuentas es como que ahí entran nosotros, ¿no? En ese sentido de cuando nosotros hablamos del Señor, decir que tenemos un Dios de amor, un Dios de salvación, un Dios de perdón. Entonces, es primero ponernos a cuentas con Dios, checar nuestra vida, cómo está nuestra vida, el ir perfeccionando y viendo qué cosas están mal delante de Dios para decir, esto no me edifica, esto no me va a ayudar, porque pues igual yo no puedo llegar con una persona a hablarle de Dios si a lo mejor mi vida está patas para arriba, ¿no? Entonces, principalmente es eso, aquí pues Dios nos está haciendo, nuevamente nos está recordando, ¿no? Él nos hizo un llamado y que nosotros tenemos que actuar. Tiene que haber en nuestra vida esa disposición y pues ahora sí que hacer la pereza a un lado, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces somos perezosos para orar, para leer la palabra, mas sin en cambio si nosotros le pedimos a Dios que Él nos quite esa pereza, nosotros vamos a aprender mucho de Él y al aprender mucho de Él vamos a conocer qué es lo que Él pide de nosotros y nosotros vamos a entrar a esa parte de ir perfeccionando para que nosotros pues, tengamos la facilidad de, primero con nuestras actitudes, demostrar a esas personas que no conocen que sí hay una nueva oportunidad en nuestra vida para que nosotros tengamos esa salvación, ese gran regalo de Dios y pues podamos ir jalando a esas personas, porque sí, las personas tienen su mirada fija en nosotros, pero nosotros tenemos que también hacer esos cambios en nuestras vidas, pues para que nosotros podamos motivar a esas personas que el que tiene todo preparado y el que hace las cosas es Dios, ¿no? Pero Dios nos usa y pues es cuestión de, pues sí, de pedirle a Dios, de pedirle que su Espíritu Santo sea el que nos llene y que seamos esa luz, ¿no? Ese es mi punto de vista. a ver, ¿qué nos puede decir mi hermana Mari? Amén. Yo creo que en esta noche el Señor nos ha hablado y principalmente nos está haciendo el llamado en esta noche, ¿no? Que si no hemos nosotros acudido a este llamado, Él nos ayudará a desarrollarlo por medio de evangelizar a las personas que no conocen al Señor. Y primeramente es con nuestra vida, con nuestro testimonio
Y como nos decía el hermano Jorgito, no diga tantas palabras, usted platíquele a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces yo creo que es el convencimiento que Dios le da a las personas cuando muchas veces nosotros le decimos que el Señor hizo esta obra en mi vida y con errores y fallas, aún no cambiando definitivamente, totalmente, la misericordia del Señor es el que nos lleva, ¿no?, a evangelizar. Yo mencionaba, si tú amas a Cristo como Él te amó a ti, que nunca va a ser así, ¿verdad? Él nos amó porque dio su vida, y nosotros creo que nos daríamos la vida. Él quiere que nosotros evangelicemos, aún con errores, con fallas, que no nos quedemos callados, porque la palabra dice que si nosotros calláramos, las mismas piedras hablarían. Entonces yo creo que el Señor en esta noche nos hace el llamado a cada uno de nosotros y pues hablar de la palabra. Y somos luz, somos sal y que lo creamos. No nada más decir, pues sí, dice la palabra, ¿no? No, somos luz, somos sal y nosotros tenemos que actuar. Tenemos que obedecer a ese llamado y el habla es del Espíritu Santo, no el convencimiento a las personas. Es el Espíritu Santo y el Señor es el que lo hace. El Señor es el que lo hace. Solamente nosotros cumplimos con declarar lo que Dios quiere para las personas, lo hizo con nosotros. Entonces yo creo que tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Cuando nos decían ahora ustedes, nuestros pastores, Adi y Julio, tenemos el llamamiento, ¿no? Y tenemos que actuar, tenemos que decidirnos, ¿no? Entonces, así es en nosotros. Hemos sido llamados hasta para levantar un papel. Hemos sido llamados para obedecer primeramente al Señor. Y si lo obedecemos, pues yo creo que no te pesa hacer nada para el Señor. Hay pruebas, hay luchas, pero tenemos que hacer a un lado todas esas cosas, porque podemos ayunar, podemos orar, pero si no hay amor, no obedecemos al Señor. Y pues es lo que yo puedo decir en esta noche, que hemos sido llamados y creo que la invitación es para nosotros, para que llevemos las nuevas a las personas que no conocen, a aquellos que están en las calles emborrachándose, alcoholizándose, las jovencitas que se están perdiendo y no esperar estar preparado, porque si te esperas a estar preparado, se van a perder esas almas. Sí tenemos errores, fallas, no somos perfectos, pero si nos vamos a esperar a perfeccionarnos, nunca vamos a hacer nada. Amén, gloria a Dios. Yo esa es mi opinión y esa es mi persona. No sé, cada uno de mis hermanos, el Espíritu de Dios les hace sentir. Amén. Amén, hermano. Bueno, pues hermanos, aquí, pues ya algunos de los hermanos pues ya dieron su opinión, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí les quiero decir en este día es que pues Dios nos ha llamado, Dios nos ha hecho ese llamado, Él quiere que nosotros lo sigamos, quiere que nosotros tengamos esa decisión, que seamos como esos pescadores que no lo pensaron, ellos inmediatamente actuaron y Dios nos está haciendo ese mismo llamamiento a nosotros, nos está llamando a predicar de su poder, nos está llamando a que seamos la luz y la sal de este mundo. Depende de cada uno de nosotros, hermanos, los que quieramos nosotros. Y pues ahora sí que es decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Cada quien tiene su propia decisión, como yo les decía, Dios no nos obliga a nada, pero sí nos ha hecho un llamado. Y si nosotros queremos servirlo y queremos buscarlo y queremos darle nuestro tiempo al Señor, es tiempo, hermanos, es tiempo de que lo hagamos. Hemos fallado, sí hemos fallado, hemos pecado contra Dios y hemos hecho cosas que no le agradan, pero nunca es tarde, hermanos, para
para arrepentirnos y para empezar otra vez en Él. Entonces, él este día nos habla, nos llama, y como les decía, pues ya depende de cada uno de nosotros, hermanos. El llamamiento ya está. Solamente es que nosotros queramos hacerlo, seguirlo y buscarlo. Amén, hermanos. Pues esta es la clase que yo les puedo dar. Le doy gracias a Dios porque me lo permitió. Amén. Le doy el lugar a mis hermanos. Gracias, hermanos. Yo tengo una pregunta, a ver quién la contesta. ¿El llamado se pierde o se olvida? Pues yo creo que se deja, ¿no? O sea, Dios te puede llamar, ¿Se pero pierde o se olvida? Perdón, ya estaba contestando. sí. ¿Se pierde o se olvida? A ver, Ari. Pues yo digo que no se puede perder. Bueno, menos se podría perder, se podría decir así, si tú no haces caso. Pero si el Señor te llama, pues tú tienes que decir sí o no. Si no dices que sí, quizá cualquier otra reacción podría tomarse como no, como que se pierde, como que lo dejas, como que lo rechazas, creo yo. Ok. ¿Alguna otra opinión? Pues yo creo que sí se pierde, pero porque tú lo quieres, porque tú lo dejas, porque no quieres ese compromiso con Dios y Dios nunca te quita. Cuando Dios te da el llamamiento y ya te da las armas para actuar, depende de ti conservarlo. Amar a Dios, buscarlo, servirlo, y si te enfrías y ya no lo haces, Dios no te lo quita. Tú solito te lo quitas y lo pierdes. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, vamos a la clase. Estamos leyendo Mateo 4, ¿correcto? 18 y al 21. Y lo vamos a comparar ahorita. Vamos a darle lectura. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca a su padre y lo siguieron. Ahora vámonos a Juan 21 y vamos a darle lectura del 1 en adelante. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Estamos en Juan 21 y pues bueno, ya pasó todo, la crucifixión, la resurrección, Jesús se le aparece a los discípulos, y en el 21 es Jesús y la pesca milagrosa. Entonces ya el Señor Jesucristo se les había aparecido a sus discípulos después de la resurrección. Después de esto, Jesús se le apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Siguiente pregunta: ¿dónde queda el mar de Galilea y dónde queda el lago de Tiberíades? Eso se quedará como tarea. Sucedió de esta manera: estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro. Si me voy a Mateo, dice que estaba junto Simón llamado Pedro. Regreso a Juan, dice que estaba Tomás, al que lo apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo. Me regreso a Mateo y dice que estaban, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre, y a otros dos discípulos. Me regresé a Juan 21. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Si me voy a Mateo, dice: sígueme, que yo te haré pescadores de hombres, porque ellos estaban pescando peces, ¿verdad? Entonces ahí vemos, me regreso a a Juan 21, y dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos, y salieron pues de ahí y se embarcaron,
pero esa noche no pescaron nada. Entonces, ahí, ¿qué pasó con los discípulos? Si ya habían tenido un llamado en Mateo 5, Mateo 4, ya habían tenido un llamado, los mismos que están en la misma escena en Juan 21, y Jesús les volvió a decir, ¿no? Bueno, más bien, todavía no les dijo, pero ahí ellos, Pedro y los hijos de Zebedeo volvieron a hacer lo mismo que en Mateo 4. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Qué? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué después, más bien, por qué el Señor Jesucristo los escogió, los llamó, y en Juan 21, ¿qué pasó? Se les olvidó, perdieron el llamamiento, se olvidaron de su llamamiento, porque el Señor Jesucristo los vuelve a ver o se les aparece, igual que en Mateo 4, haciendo lo mismo, echando redes para pescar los peces. Entonces, por eso es la pregunta, se pierde, se olvida, y si decimos que se olvida, ¿por qué se olvida? En Juan 21, ¿qué no tenían los discípulos? ¿Qué no veían los discípulos? ¿O a quién dejaron de ver por un tiempo? A Jesús, y no tenían el espíritu. Yo creo que no lo dejaron, más bien estaban deprimidos porque habían matado a su maestro, y pues lo primero que se les vino a la cabeza es, pues voy a pescar, ¿no? Porque era lo que sabían hacer, lo que estaban Regresaron a hacer porque olvidaron su llamado, porque ya no veían al Señor Jesucristo, y se olvidaron de que lo habían mandado el Señor Jesucristo. Se olvidaron de dónde lo sacó y les dijo, ya no vas a pescar más peces, te haré pescador de hombres. Y cuando el Señor Jesucristo se les vuelve a aparecer, los encuentra haciendo lo mismo. Entonces, por eso les digo, se olvida, se pierde. ¿Y cuál es la causa? En este caso, ellos se olvidaron. Como yo lo puedo interpretar, es que ellos se olvidaron de lo que el Señor Jesucristo los mandó, de dónde los sacó y qué les mandó a hacer. Ellos se olvidaron, como dijo Adriana, regresaron a hacer lo mismo de donde Dios los había sacado, porque tuvieron tristeza, porque no vieron al Señor Jesucristo, y pues regresaron a lo que se volvía a hacer. Ahí está, como diría Cantinflas, el detalle, hermanos. Cuando dejamos nosotros de ver a nuestro Señor Jesucristo, es cuando regresamos a hacer, y cuando echamos por la borda nuestro llamamiento, nuestro llamado. Pero ahí está, y de forma intrínseca, porque ahí, si se acuerdan de lo que escucharon el día domingo, por una palabra, por una promesa que les dijo el Señor Jesucristo, ahí nos olvidamos de lo que tenemos que hacer y de lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, a pescar hombres. Amén. Bueno, se queda de tarea dónde queda el mar de Galilea y dónde queda el mar de Tiberíades. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros. No sé si hay algún comentario más, si no vamos a inclinar nuestros rostros y le pedimos a la hermana Adriana que ore. Amén. Gracias, Señor Jesús, que tú nos has hablado en esta noche, recordándonos, Señor, que tenemos esa comisión de ir a alcanzar a otros para ti, de irles a decir que tú eres el Salvador, y también de que con nuestra vida, Señor, debemos de reflejar tu gloria. Gracias te damos por esta noche, por todos mis hermanos que se conectaron, Señor. Gracias porque tú quieres llenarnos de tu presencia. Te pedimos que tú nos despidas en paz, Señor, que tú le des descanso a todos mis hermanos, y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Bendiciones para ustedes, su familia, y nos escuchamos primeramente Dios el día viernes.
Amén, igualmente.